Sabiduría en Vivo. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. En Sabiduría Popular tenemos un tema que pudiera ser de extraordinario interés. Y por eso hemos titulado este programa La reforma fiscal deseable pero imposible. Porque qué hermoso sería si todos los ciudadanos pudiéramos ganar un alto salario para satisfacer todas nuestras necesidades, incluso caprichos, que el gobierno pudiera prestar los mejores servicios sin tener que cobrar impuestos, poder dar la mejor educación, la mejor salud, el mejor transporte, un medio ambiente limpio y sano que no se contaminara, que no hubiera cambio climático. Qué interesante sería esto, que cada familia tuviera una vivienda cómoda y a gusto, sin gente viviendo en zonas vulnerables, que las cañadas en medio de las ciudades fueran parques recreativos, que todos tuviéramos grados universitarios, que el índice de criminalidad fuera cero o casi inexistente, como en Noruega, que están cerrando cárceles por falta de criminales, con un orden jurídico asegurado, sin crímenes incluso sin envidia. Una sociedad sin miseria, sin pobreza, incluso que el tema de la clase social no tuviera importancia. Una sociedad donde, en fin, no hubiera impuestos porque todavía el Todopoderoso estuviera enviando el maná que le envió a los judíos cuando cruzaban por el desierto. Pero hablar de todo eso no es hablar de ilusiones, porque nada de eso es posible. ¿Y qué es lo que tenemos? Una República Dominicana con gente común y corriente, gente excelente, gente muy buena y otras que no son tan buenas, pero gente también dinámica que maneja la economía, que la pone a producir, como son los grupos económicos, pero que por otra parte acaparan bienes y servicios para aumentar los precios y ganar todos los millones de chanflín. Tenemos de todo, gente que han construido verdaderos centros de poder que dominan nuestras vidas, pero que cada uno es como si tuviera una zona franca. Yo tengo informaciones de que como 12 o 13 grupos de esos económicos dominantes desfilaron por el palacio. ¿Y a qué fueron? A decirle al presidente: presidente, pero si la economía está creciendo y usted es el presidente, ¿para qué usted nos va a quitar todas estas exoneraciones, estos privilegios y estas exenciones fiscales? Deje eso así, porque no están pensando que es cierto, República Dominicana ahora mismo no está en crisis. Eso debemos decirlo de manera categórica. República Dominicana no está en crisis económica ahora, pero sí va a entrar en poco. ¿Por qué? Porque el 23% de los recursos que está recibiendo el gobierno por impuestos, tributos y todo esto, se vaya en pagar los intereses de una deuda que llega posiblemente a cerca de los 70,000 millones de dólares. Y de ello hubo casi 20,000 millones que se tomaron para no cerrar el país y condenarnos todos o conformarnos a irnos con la pandemia, porque aquí se sabe que hubo el 40% de la economía estuvo cerrada,
que cada familia, el 60 o el 70%, 3 millones, recibían 5,000, 7,000 pesos mensuales y las empresas subsidiadas y entonces con programas de vacunas impresionantes. Y todo eso no nos lo regalaron los suizos, ni los estadounidenses, ni los chinos, ni los judíos. Ahora lo tenemos que pagar. Pero ¿y si entonces los que más pueden no quieren y han convertido el país en una zona franca? ¿Y qué es una zona franca? Un lugar donde el gobierno permite que las empresas funcionen sin pagar impuestos en interés de generar empleo. Pero eso es posible. Es posible que los grupos de poder económico, los centros mayores de producción del país, se nieguen a pagar los impuestos adecuados para prevenir las crisis que vienen. No, eso no es posible. No podemos idealizar. Aquí tenemos unos vecinos que representan un peligro. Ojalá que no fuera así. Y por tanto necesitamos unas fuerzas de defensa, unas fuerzas armadas. Necesitamos también que el país, la gente, cuando durmamos de noche y de día, estemos protegidos. Necesitamos una policía, escuelas de calidad, hospitales. Para todo eso necesitamos dinero. Y siempre se ha dicho que un gobierno sin dinero no sirve para nada. Muchos dicen que ni para echárselo a los perros. Entonces, ¿cómo preparar un país que está en la ruta de los fenómenos naturales más destructores? Agregándole a eso de que somos una zona sísmica. Miren lo que pasó en Haití. Vivir sin planificación es todo un desastre. Entonces, por esa razón, hemos preparado este programa. ¿Es posible hacer una reforma por consenso? Porque el consenso implica que todos estamos de acuerdo. Pero si los que más deben pagar no quieren la reforma, ¿es posible hacerla por consenso? No. ¿Podemos dejar de hacerla? No. ¿Es imprescindible? Sí. Si no la hacemos, ¿nos irá peor? Sí. Entonces hay que hacerla por mayoría. ¿Y qué es la mayoría? O el 86% de votos, senadores y diputados, que obtuvo la fuerza política y aliados por quien el pueblo quiso más votar por ellos, o más votó por ellos. De manera que, afortunadamente, República Dominicana no es una economía en crisis, pero es una economía que si no tomamos las medidas, haciendo la reforma fiscal deseable por mayoría para que el país no entre en crisis. Sabiduría popular, educando al pueblo para una mejor democracia. Por si te interesa, hoy te contamos la historia de una invención que ha permitido moldear de manera significativa la utilidad de muchos aspectos de la humanidad. Hágase el plástico y aquí te lo contamos. Hace pila de tiempo, antiguas civilizaciones utilizaron diversos elementos de la naturaleza como savia, resina de árboles o cuernos del ganado, que contenían elementos flexibles en esencia con particularidades plásticas. Por ejemplo, sin saberlo, los mayas construían pequeñas pelotas de caucho para realizar el llamado juego de pelota como parte de ceremonias rituales. Pero lo que conocemos como plástico en la actualidad tiene su génesis a finales del siglo XIX y este cuento es así. Una empresa que fabricaba bolas de billar con marfil ofreció una recompensa para quien ubicara un material más económico e igual de resistente para su fabricación. Ahí salió huyendo para entrar en juego el inventor estadounidense John Wesley Hyatt, quien en 1870 realizó experimentos y por error
mezcló uno que contenía nitrocelulosa como el Camphor, patentando así el llamado celuloide precursor del plástico. Como podrán imaginar, mis pequeños saltamontes, este invento generó una carrera de pruebas y empresas como Goodyear o Backlaund desarrollaron avances en la vulcanización del caucho y la creación de la primera resina fenótica sintética. El desarrollo de productos continuó y hoy los mundialmente conocidos son PET, utilizado en botellas de líquidos, PVC, tuberías y repuestos, PP, ideal para utensilios de cocina, LDPE para tornillos y arandelas y PS, conocido como anime, para empacados de productos, entre otros. Desde hogares, automóviles, oficinas, colegios y hasta en la industria espacial, el plástico está presente en toda la cadena de elaboración. Algunos datos adicionales sobre nuestro amigo flexible en que debemos reflexionar. Actualmente hay más de 5 billones de fragmentos de plástico flotando en nuestros océanos y 73% de la basura en playas. La producción mundial de plásticos ha aumentado de forma exponencial de 2.3 millones de toneladas en 1950 a más de 650 millones para 2024. Se estima se han generado más de 7.000 toneladas de desechos plásticos, de los cuales solo 9% se recicló. Cada minuto se vende casi 1 millón de envases plásticos de bebidas. Más de 40% del plástico se usa una sola vez y luego se tira. Señores, esta fue la historia del plástico y te la contamos por si te interesa. Sabiduría en vivo.